Seca Web. Fabricando Conexiones. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Fabricando Conexiones. El día de hoy estamos interesados en observar la migración desde la perspectiva del arte, específicamente en la dramaturgia colombiana. Por ello hoy tenemos a un invitado muy especial, ya que es un dramaturgo, director, actor y músico de la ciudad de Bogotá, quien ha tenido una cercanía con la migración en sus creaciones. Le damos la entrada a Felipe Polanía. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación a este bello programa. Bueno, Felipe, primero nos gustaría que nos contaras un poco más sobre ti, sobre tu formación y sobre tu experiencia teatral. Bien, bueno, como lo dijeron anteriormente, pues yo soy Felipe Polanía, actor profesional, maestro en artes escénicas, egresado de la Facultad de Artes ASAP, con énfasis en actuación. También soy coach vocal de la Universidad Nacional y dramaturgo. Escribo a ratos, más que todo por hobby, dentro de los procesos como que he llevado profesionalmente. También he dirigido varias cositas y digamos que toda mi experiencia y trayectoria ha estado ligada también a preguntas propias de investigación y a las que he podido desarrollar dentro de varios colectivos. Hoy en día dirijo un colectivo precioso que se llama Tonos Colectivo, que también tiene otra línea que también genera una formación. Entonces tenemos el componente creativo dentro del colectivo y el componente de formación. Felipe, ¿qué te motivó para empezar a escribir? Bueno, mi vida, yo creo que mis historias, creo que he tenido como la fortuna o infortuna de pasar como por determinadas situaciones y creo que en algún punto de mi proceso como artista dije cómo merece la pena contar este tipo de cosas. Merece la pena poder decirlas, poder buscar el mecanismo de contarlas, ¿no? A veces lo hago desde la música, escribiendo un poco, pero la mayor parte del tiempo me la paso haciendo dramaturgia, creando historias tal vez ficcionadas con parte de mi esencia, pues como de mi vivencia. Y por otro lado también está esta pregunta del teatro colombiano contemporáneo, está como estas historias de los jóvenes artistas, de los jóvenes creadores que también tienen una voz, entonces pensando un poco como en justamente como este elemento como que se alinea con lo otro, digo como la voz de esta generación también existe y también merece la pena pararle oído, escucharla. ¿Y cuando escribes, sobre qué temas escribes normalmente? Esto va a sonar un poco ególatra, pero casi que escribo sobre mí. Yo siento que uno como artista debe utilizar el arte, o uno de los mecanismos es contar sobre uno, hablar de uno, ¿sí? Es como sentarse a escribir. Yo escribo para mí, para mi masculinidad, por ejemplo, y de ahí surgen instrucciones para ser un macho. Escribo para mis despechos, y entonces ahí escribo amor al fresco. Y escribo para mi familia, cuando tuvimos como un proceso de migración que fue un poco como complejo toda la situación, entonces surge Casa 4. Yo creo que uno como artista habla de uno, y los temas de interés básicamente que son propicios a los que me hacen eco a mí en la cabeza como persona, como ser humano. Hace poco estrenaste una obra de tu autoría, la cual tiene como tema central la migración. ¿Podrías hablarnos un poco más de ella? Casa 4. Casa 4 es uno de los productos más recientes que he podido como desarrollar. Digamos que fue complejo en el sentido de que me lo planteé como teatro musical. ¿Qué es teatro musical, no? Entonces digamos que hablando un poco como de la parte técnica, el teatro musical tenemos una idea muy de Broadway, ¿no? Como de lo que se hace por allá, que es un lenguaje prestado, ¿no? Entonces entendemos como estas macroproducciones, pero yo me voy a la esencia de lo que es un musical y a partir de eso yo tomo los elementos y busco la identidad sonora y textual, por decirlo así, de los elementos antropológicos colombianos. Entonces casi que, o sea, no es como que esté inventando el agua, pero sí me estoy preguntando un poco sobre qué sería entonces el teatro musical colombiano. Y eso da origen a la armadura teórico-práctica de lo que vendría a ser Casa 4. Y ya en el lugar de tema, pues parte para mí, o el génesis de la obra es la migración. Digamos que empiezo como a contar esta historia. Mi familia es un poco migrante por algunos temas que ha atravesado por malas, buenas decisiones. No sé, creo que ese no es el enfoque. Creo que el foco es como todo lo que yo tuve que vivir, ¿sí? Al salir de Colombia y tener que salir refugiado a Brasil un tiempo y después regresar a Colombia. Y finalmente cuando me radico acá en Colombia, en Bogotá, y empiezo a estudiar
artes escénicas, digo como, oye, hay muchos migrantes, hay muchas personas y lo trágico o trágico, no sé si trágico, creo que es más lo melodramático que puede llegar a ser la migración. Es dejar tu vida en un país, es dejar tu vida y empacar tu vida en una maleta, ¿sí? ¿Tú cómo empacas una vida en tu maleta? ¿Qué llevas? ¿Qué llevarías? Y esa fue la primera pregunta que le hice a los actores cuando empezamos el proceso de creación. Les dije como, si tuvieran que irse hoy, ¿qué empacarían en una maleta muy chiquita? ¿Qué llevarían? Y pues uno lleva memorias, entonces muchos salían como papelitos, fotos, tarjetitas, no, esta camisa que me dio el tío Bla, porque creo que entonces uno empieza a querer guardar sus emociones, sus vivencias, sus memorias en una maleta. Y eso fue lo que a mí me suscitó y lo que me inspiró como a escribir Casa 4, que habla también de una tragedia colombiana. Esta obra se divide en 3 actos. El primer acto se llama Allá, el segundo acto se llama Aquí, el tercer acto se llama Volver. Tener que volver a migrar. Por eso digo que es una tragedia, porque están condenados a repetir su historia. ¿Y en qué momento surgió la idea de escribir Casa 4? ¿En qué momento tú dijiste, yo tengo que escribir sobre esto? ¿Hubo algo que detonara ese deseo? Sí, digamos que era algo que siempre había querido contar. Era algo que desde hace rato yo dije como, bueno, esto le sucede a mi familia en primera instancia y yo lo mezclo también con otro suceso familiar que sucede por parte de la familia de mi mamá, vinculado un poco a este lugar del narcotráfico. Entonces como que algunos familiares tuvieron como unos líos y hubo una historia terrible en todo este proceso donde básicamente masacraron a uno de estos familiares en una casa en Modelia. Lo volvieron nada por también estar vinculado a estos procesos del narcotráfico. Yo digo como, wash, eso como que me hace mella, y parte como del migrar también había tenido que ver un poco con eso, de mi familia, de mi casa, acá siendo un poco honestos y ya pasando pues el río. Creo que fue también este lugar de decir como, oye, yo tengo que contar esto, ¿sí? Y lo que les decía anteriormente, esto le puede llegar a alguien más, es más que todo para sanarme como persona, como ser, ¿sí? Es como para buscar también un lugar de sanación propio y compartirlo con otros, y que claro, esos otros también converjan y encuentren sus temas y sus posturas y también tengan un discurso para decirlo como lo fueron mis actores y poder llegarle a los demás. Entonces creo que la decisión parte como de esa necesidad de querer contar esto, de esa necesidad de querer sobre todo darle voz a los nadie. Creo que eso es importante también en todo mi proceso como dramaturgo, es ponerle el ojo un poco como a los que no tienen voz y darles voz, y los migrantes no tienen voz en un país ajeno. El proceso de creación es muy importante en la obra. ¿Cómo fue ese proceso de creación con los actores, en esos encuentros que tuviste y sobre todo en el proceso de escritura de una obra de teatro musical? Bueno, digamos que yo, como la técnica que utilicé o el lugar teórico pues que utilicé para el desarrollo de Casa 4, digamos que tuvo como punto de partida mi tesis, mi trabajo de tesis, que fue como todo un estudio antropológico de la música colombiana, mixturizada con la escena, pero que esto siempre tenga como un carácter evolutivo. Entonces empiezo como a indagar sobre la música en la escena, sobre ese primer componente. Entonces yo digo como encuentro elementos muy fortuitos donde, por ejemplo, encuentro que al actor se le facilita más entrar a X o Y determinado estado anímico, emotivo, desde la sonoridad, desde la música. Y si tú logras tener como un actor que tenga enraizada la cultura de X o Y lugar, tú le pones determinada música y conecta de una. Entonces como que parto de todo un laboratorio, probar estos elementos, unos otros, sonoridades, ritmos colombianos, cómo estos evolucionan también. No me quedo como con la esencia, por ejemplo, del bambuco, del papa con yuca, del 6/8, sino que lo evoluciono y empiezo a buscar como otros instrumentos. Entonces fortuitamente dentro del laboratorio había una violinista y un guitarrista y encuentro toda la sonoridad de la obra desde las cuerdas. Digamos que pasado esto, dentro del marco del laboratorio que primeramente fue Casa 4, después siempre había tenido como la idea de poder generar y construir personajes desde otro tipo como de mecanismos. Me surgió la idea también de poder generar y construir los caracteres y los personajes de la obra a través de signos zodiacales. Entonces, ¿qué pasaba? Estudiaba como el carácter del personaje una vez escrito y después como de tener este estudio del personaje intentaba acomodarlo en un signo zodiacal. Para ello pues tuve que reunirme con un astrólogo quien principalmente se prestó pues para darme como toda la ayuda y toda la asesoría astrológica que yo no tenía, pero fue súper fortuito también porque él mismo me dijera, este personaje es Aries porque tal cosa, o este personaje es Géminis porque tiene la dualidad.
profundidad. Y encontramos la profundidad también cuando entonces desarrollamos la carta astral de este, ¿sí? Entonces como que entendemos que la carta astral es como todo un compuesto de, y le da como un carácter específico, como que vuelve casi que arquetípico al ser humano. Y eso para mí fue súper importante o súper valioso para la construcción de los personajes dentro del proceso. Felipe, ¿hubo algún aprendizaje, descubrimiento que tú encontraras en el camino y que te sorprendió saber, digamos que durante el proceso de creación de la obra? Bueno, varios. Yo creo que principalmente algo valiosísimo que encuentro en Casa 4 es, claro, yo escribo con esta primera idea de querer como sanar, de querer como encontrar como muchas cosas, pero jamás me imaginé que contar este tipo de cosas fuera a ser como mella incluso en los mismos actores, ¿no? Pasaba algo precioso y fue cuando terminamos de leer la última escena del tercer acto. Yo llegué así con el texto y les dije, leámoslo. Era un llanto y una sensación colectiva, como un sentir colectivo por los mismos actores que estaban quebradísimos, no podían ni siquiera terminar de leer las líneas, desenlazando el final. Y era porque nos habíamos como encontrado tanto con la obra, tanto como con el proceso, que pues era inherente no enamorarse de los personajes y entender el desenlace trágico que tienen. Fue sencillamente pues doloroso para muchos intérpretes y jamás me imaginé poder llegar a tener como ese lugar de alcance solo desde la escritura, ¿sí? Ni siquiera como desde la puesta en escena, porque claro, en la puesta en escena tienes música, tienes elementos, tienes luces, tienes escenografía, vestuario, vas en un viaje, sino que fue sencillamente desde la escritura y desde las letras poder conmover a mis actores. Creo que ese fue el gran gol o el gran acierto que yo digo, va por buen camino. Felipe, nos gustaría saber qué referentes te han inspirado para la creación de esta obra. Bueno, varios, digamos que más que todo literarios y sobre todo sonoros musicales. El texto de Los Ejércitos de Evelio Rosero creo que fue también como punto de partida, porque este texto no solo narra ni cuenta la guerra desde un ojo un poco general, sino que se basa o se centraliza desde el ojo de la víctima y como a veces no entiende el por qué, casi como desde esa inocencia, ¿no? El tener que migrar, el tener que enfrentarse a una guerra que no entiende, porque a veces la edad tampoco le da para comprender el macrocontexto. Entonces creo que Los Ejércitos es como este punto nutricional para la escritura de Casa 4. La música también en general yo creo que juega un papel fundamental para la pieza, porque como el gran miedo era que los elementos de la música y la escena se vieran separados, entonces como que tanto los referentes sonoros como los referentes literarios que se iban como a desarrollar dentro de la puesta debían estar alienados. Entonces busco también las historias de estos músicos y hay un artista que es de mi entera admiración, uno es Jorge Drexler, donde si alguien la tiene clara para cantar y para contar sobre la migración es Jorge Drexler, ¿sí? Y lo dice en su canción de Movimiento, ¿no? Somos una especie en viaje, no tenemos pertenencia sino equipaje, vamos con el polen en el viento, estamos vivos porque estamos en movimiento. Y era justamente lo que yo quería hacer con mi obra, no centrarme en qué mierda migrar, sino en la nostalgia de irse, en el recuerdo, en el reencuentro, en cerrar, en abrazar justamente eso. Entonces también la sonoridad y la musicalidad de él me ayudaron un montón. El Canca también, cantautor español, me ayudó un poco en alguna de sus canciones, ¿no? Aprenderás a llevar tu vida en una maleta, etcétera, y toda la cosa, como que hacían clic muchas de las canciones referentes, sobre todo de habla hispana, que me ayudaron también a encontrar incluso una sonoridad. Si bien había un punto de partida colombiano, sonoro colombiano, esto fue permeado un poco a medida que avanzaba el drama en los ritmos, movimientos, elementos musicales, instrumentos y demás para el desarrollo, pues como que se tuvo al final. Pero creo que estos fueron como pilares fundamentales. El otro referente es mi familia. Miriam siento que el personaje más parecido a mi mamá que he escrito. Es puntualmente ella. Miriam es la mamá que agarra a sus 3 hijos después del luto de su marido y se los lleva porque tienen que salir de ese país. Entonces es para mí la representación de, como clichémente se dice, de la mujer colombiana, de la fuerza, ¿no? Como de este lugar. Un poco de enfrentar, ¿no? Como de garbo de mujer. Y para mí eso es mi mamá. Para mí mi mamá es esta mujer fuerte y esta piedra también que nos mueve a nosotros, como que la piedra angular de la casa. Y mi mamá también es punto de partida. Los relatos de mi abuela de lo que fue esa historia también fueron mi referente. Bueno, Felipe, yo quiero saber cómo se transformó la idea, si así fue, que tú tenías sobre la migración después de escribir la obra. ¿Cómo se transformó?
sí se transformó? Uy, un montón, Nata, un montón. Yo creo que, claro, es evidente que todos hablamos desde un dolor, ¿sí? Es evidente que, como dijo Meryl Streep en algún punto, que había que tomar el dolor y convertirlo en arte, y yo como que soy fiel testigo de eso, porque creo que sí ayuda, sí potencia, y sobre todo sana y te da una postura y una posición. Yo creo que para mí hablar de la migración fue como un poco volver, pero no desde el punto de la víctima, ¿sabes? No desde el punto de la queja del por qué a mí, de por qué yo, ¿sabes? Sino de decir cómo superé esto, ¿sí? Desde el lado un poco, desde el otro lado del río. Eso fue importante porque ya no era como darle esa mirada en medio del agua, sino después del río, después de que ya lo atravesé, después de que ya me mojé, incluso me sequé, incluso me cambié de ropa y estoy desde otro lugar, poder ver ese otro espacio y decir, ven, yo ya superé, ya no soy víctima, ¿sí? Ya no me considero víctima, lo fui, ¿sí? Pero parte como del proceso propio de sanación dentro de la obra fue reconocer ese lugar, ¿sí? Y no tampoco este lugar de relatar lo mal que lo pasé, lo mal que fue, lo mal, sino la manera y la experiencia positiva del encuentro hacia una nueva cultura. Bueno, Felipe, te agradecemos por abrirte de esta manera y contarnos, digamos que tus vivencias que son tan personales. Y pasando a la siguiente sección de nuestro programa, queremos hacerte un par de preguntas. Y la primera es, Okay. ¿Tú te casarías por interés para obtener papeles legales en otro país? Yo me casaría por interés por tener papeles legales en ese país. Si la otra persona lo sabe, sí. O sea, si es un acuerdo mutuo, sí. ¿Qué piensas de los inmigrantes ilegales que arriesgan su vida por irse a otro país? ¿Qué pienso? Que eso solo habla de barreras, de necesidad. Es que la gente no se va porque sí, amigos. O sea, la gente no se va porque está una chimba en su país. Yo siento que la sociedad debe entender eso. Como que uno no se desacomoda o uno no se va de un lugar porque está bien. Es evidentemente porque viene con una crisis, ¿sí? Es evidentemente porque viene buscando ayuda, ¿sí? Y acudo un poco como a mi lugar empático y nada, yo siento que son seres humanos. O sea, yo creo que cada vez las fronteras están mandadas a recoger hace rato, hace siglos. O sea, y nos ha venido pasando a través de la historia y tenemos que repetir, y pasó con los alemanes y los judíos y sigue pasando, y lo vemos entonces ahorita en Rusia, y lo vemos aún que sigue pasando México, Estados Unidos y Venezuela, Colombia, y tantos casos de migraciones y de gente que sale de su país no porque sí, no porque tenga las mejores condiciones, sino porque realmente hay una necesidad. ¿Estás de acuerdo con que Colombia reciba refugiados? Claro, yo siento que con lo que no estoy de acuerdo es con el mal manejo que le da el gobierno, pero sí estoy de acuerdo, debería haber un manejo y un trato específico para los migrantes en nuestro país. O sea, yo fui migrante, yo sé que es atravesar por todo eso, y yo sé que es una condición que tú no decides, que tú no escoges a veces es salir o morirte de hambre, ¿sí? Así de crudo es. Entonces yo estoy de acuerdo con ese proceso. Con lo que no estoy de acuerdo es con el manejo legal que se le da. Siento que es pésimo. ¿A ti en este momento de tu vida te gustaría emigrar? Qué difícil, porque justo me lo preguntaba esta semana, si quiero irme o no. Claro, a mi Colombia me ha amarrado un montón, sobre todo el teatro. Yo siento que me hice matrimonio con Colombia y con Bogotá. Amo Bogotá profundamente. Bogotá para mí es mi casa. Es mi casa después de pasar por muchas. Yo hice a Bogotá mi casa. Si migraría o no, yo creo que si algo he aprendido como en este proceso es del desapego. Y creo que así la consideré mi casa. Creo que he llegado al punto también como de poder desapegarme de muchas cosas y lugares. Entonces creo que sí. Creo que si la necesidad y la situación lo requiere, sí lo volvería a hacer. Sin miedo. Bueno, pues Felipe, te agradecemos muchísimo por estar acá con nosotros, y claramente queremos que nos cuentes cómo podemos estar conectados contigo, con tu colectivo, con tu trabajo a través de las redes sociales. Nos puedes como compartir esa información. Claro que sí, estamos en Instagram como @tonoscolectivo. Ahí tenemos información y toda la programación que hacemos desde el colectivo que dirijo. Tenemos formación para no cantantes y para no actores en procesos pedagógicos constantes, con un equipo de maestros egresados también de la Facultad de Artes, o sea, preciosos. Y también tenemos pues nuestros estrenos y nuestras obras y nuestros productos profesionales, y ahí toda la información la pueden encontrar en @tonoscolectivo, y mi Instagram personal, por si también quieren echarle un poquito ojo a mis canciones y a mis quejas y etcétera. Estoy ahí como @yoFelipe. Bueno, Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos en este ustedes. espacio. Bueno, a nuestros queridísimos oyentes les invitamos a que estén pendientes de nuestro próximo capítulo. Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, SoundCloud y Spotify como Fabricando Conexiones.
Fabricando conexiones. Seca Web.